Bienvenidos a una nueva conversación pendiente. Los tiempos de la tecnología, dicen algunos teóricos, cambiaron nuestra manera de mirar y de fijar lo que miramos. Sin embargo, más allá de la tecnología y más allá de que todos podamos fijar las imágenes a través de los dispositivos, hay personas que han pensado y que han vivido y que han reflexionado a través de la fotografía, de lo que significa la imagen fijada en nuestro tiempo, por lo menos desde hace un siglo y medio, cuando aparecieron los primeros daguerrotipos y después la fotografía mecánica. Hoy tengo el inmenso placer de conversar con una gestora cultural, con una fotógrafa, con una mujer que ha hecho una inmensa tarea cultural para el país y a quien muchas y muchos reconocemos como una de las grandes gestoras culturales de Colombia. Gilma Suárez, gracias por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Gracias a ti por invitarme. Yo quiero comenzar esta conversación por una idea que nunca hemos conversado y es cómo apareció la idea de la fotografía en tu vida. Yo no conozco mucho de tu niñez, yo no conozco mucho de tu juventud en un tiempo en donde la tecnología probablemente era muy otra cosa, en donde los periódicos eran importantes, en donde ver la, la fotografía impresa todos los días tenía unos significados muy distintos a los que tiene hoy. ¿Cuándo aparece lo fotográfico como un primer recuerdo en tu vida y cómo te conectas con ese tiempo del que vamos a hablar, por supuesto, a lo largo de esta conversación? Bueno, la fotografía es, digamos que reciente en mi vida, puede ser hace 30 años, 35 años, 40 años. El mundo del arte sí ha permanecido en mi vida desde toda la vida. Siento que toda la vida. Yo recuerdo que como a los 11 o 12 años, no sé, la profesora que teníamos de literatura, una poeta tolimense, muy reconocida en la época, Luz Estela. En Ibagué. En Ibagué. Una vez llevó un libro para toda la clase, un libro de ella, de poemas de ella. Y a mí me hizo una dedicatoria que me impresionó mucho. Gilma, continúa esa fascinación que tienes por la literatura y por el arte. Imagínate a esa edad. Bueno, yo siempre tenía los mejores puestos en redacción, ¿no? En pintura, porque también teníamos una profesora que trabajamos la pintura, el dibujo, todo eso, y esa frase me ha acompañado toda la vida. El libro se perdió en tantos viajes, en tantas vueltas, pero esa frase me quedó. Y en realidad, pues, sí, toda la vida he vivido el mundo del arte. Ahora no, en realidad, pero antes iba a las exposiciones como, como las personas que aman el cine en particular, van 2 veces a ver una misma película, iba a las exposiciones, volvía a las inauguraciones. Ahora por el trabajo que tengo me queda más difícil, pero siempre he vivido en el mundo del arte. ¿Te interesaba mirar, observar? Mirar, observar. La ópera para mí es algo realmente vital, ¿sí? El mundo del arte. Y ese paso, digamos, de esa infancia en Ibagué y en el Tolima a entrar en un campo cultural más amplio, ¿cuándo se dio en tu vida? Pues en mi familia no hay esa mirada, no hubo esa mirada, al contrario. Mi hermano vive metido en la ciencia, él es físico matemático, ¿no? Y su familia pues resultaron médicos. Y yo siempre digo que él me robó las matemáticas y que yo le robé la poesía. Él se ríe mucho de eso, pero es cierto. Aún así, pues es una persona que todo el tiempo, como todos los matemáticos que conozco, viven ligados a la literatura. Impresionante, siempre están buscando qué leer, ¿no? Pero a mí me sucedió eso. Pero para las demás, cuando vienes a Bogotá, cuando ya eres una joven adulta, ¿a quién conoces que te introduce en un campo cultural que en ese momento, en los años 60,
era un campo muy rico, lleno de gente que estaba pensando, que estaba averiguando cómo inscribirse también en estos movimientos de emancipación globales, de rebeldía, de los jóvenes que no querían y no estaban conformes con la guerra, con un proyecto que hoy, 60 años después, parece concretar, o por lo menos querer concretar esas aspiraciones de convertirse en un imperio que domina todo el sentido común del mundo. Sí, eso es cierto. En esa época me interesaba de una manera apasionante el teatro. Yo me lo pasaba, conozco la Candelaria desde antes, desde cuando se llamaba Casa de la Cultura, en la carrera 13, como con 22, 23, sí. Conocí el traspaso a la Candelaria. Siempre estaba viendo me fascinaba ir a teatro, a la Mama, por ejemplo. Eso fue como lo primero que encontré en Bogotá, ¿sí? Tanto que cuando mis hijos estaban chiquitos los llevaba tanto a teatro que Santiago García un día dijo en la cafetería, estábamos todos, para saber si una obra nos funcionó, hay que ver si los enanos de Gilma se la aprendieron, porque se las aprendían, ¿no? De tanto llevarlos y de repetir las obras. Y luego, claro, las exposiciones, las pocas exposiciones que se veían en Bogotá, en ese momento, como te digo, la fotografía no existía para mí, pues ya estaba metida en las exposiciones, mirando todo lo que veíamos, lo que se presentaba en Bogotá. ¿De quiénes? ¿Quiénes eran esas personas que ya hacían arte y con las que tú interlocutabas y hablabas? Porque creo que es una generación importante que a veces recordamos poco porque solo recordamos 3 o 4 nombres de ese momento, que después serían pintores mundialmente famosos, pero hay mucha otra gente que seguramente deberíamos empezar a reconocer. No, los que siempre siguen reconocidos como Luis Caballero, que siempre me apasionó su obra, y él como persona. Darío Morales, que empezaba a hacer una obra interesante, después él cambió a esas figuras tan distintas, ¿no? Pero tenía una obra interesante con 3 pintores que más o menos estaban como en la misma corriente, que eran Alcántara, un gran dibujante, Pedro Alcántara, otro que se me olvida de Barranquilla, Norman Mejía, Norman Mejía, sí, y Luis, por supuesto, Darío, Alcántara y Norman Mejía tenían como una mirada como muy, muy parecida a la pintura, al dibujo. Sobre todo en esa época eran excelentes dibujantes. Después pasaron a la pintura. ¿Conociste a Luis aquí en Bogotá? Sí, en el 68 él viajó a París y en esa época él ya hacía, cuando ganó la Bienal de Coltejer, ¿no? Ese diríamos que fue el comienzo de mi mirada en Bogotá al mundo de las artes visuales, ¿no? de las artes plásticas. En ese momento se llamaban artes plásticas. Después se introdujo la fotografía también y entonces se conformó lo que llamamos ahora artes visuales. ¿Y tú qué querías hacer en ese momento, Gilma? Digamos, ¿tenías tus hijos? ¿Ibas al teatro? No, era una ama de casa porque tenía un esposo que no me daba lugar, muy, muy distantes en nuestra manera de pensar, ¿no? Incluso políticamente. De modo que no fue una etapa interesante. Es más, yo me iba a escondidas a mirar, a mirar y admirar lo que sucedía en el mundo del arte en Bogotá. Tu mirada era secreta, digamos. Mi mirada era secreta, sí. ¿Con él no hablabas de eso? No se ¿Era un hablar. hombre de negocios? De negocios se hablaba del quehacer diario en las casas, es claro. Afortunadamente logré separarme y ya entré al mundo que era mi mundo. ¿Y cómo te emancipaste? ¿Cómo decidiste ya, quiero hacer mi camino? Más allá de los detalles que no nos interesan, bueno, sí. Pero ¿cómo lograste Afortunadamente acumular esa energía femenina y decir, sí, yo necesito hacer mi camino? En el fondo,
Yo creo que soy como una loca, porque lanzarme sola en la vida a sostener dos niños, ¿no? Porque esta persona realmente se enloqueció un poco por la separación, pero bueno, salí adelante. ¿Quién te acogió? Pues yo creo que me acogí yo misma, sí, tocando puertas. Bueno, tenía amigos muy especiales también. Uno fue un arquitecto de Ibagué que tenía el estudio al lado de donde teníamos el apartamento, que me reconoció en un concierto. Nos conocíamos chiquitos en Ibagué. Me reconoció en un concierto en donde su mujer era baterista de jazz, Peggy Drumble. ¿Cómo se llamaba? Peggy Drumble, una norteamericana que llegó a Colombia. Somos excelentes amigas. Él construyó el edificio donde yo vivo y ella vive ahí también, ¿no? Él murió y me vio en el concierto y me dijo, yo la conozco a usted. Le dije, ¿quién es? Me dijo, tú eres Gilma Suárez de Ibagué, yo soy Luis Eduardo Torres. Volvimos a reconocernos, un hombre muy, muy, muy bello. Y entonces me introdujo en el mundo del jazz también. Fue un mundo maravilloso para mí, porque entonces todos los viernes hacíamos concierto, ellos hacían ensayo y comenzaba a las 8 de la mañana el ensayo y nos daba a las 5 de la mañana. Era toda una fiesta. En Teusaquillo, en la mansarda de la casa de él tocaba el piano, ¿no? De este grupo. Ese fue un grupo muy importante en los años 70. ¿Cómo se llamaba? El grupo no recuerdo Peggy. Peggy era Peggy Drumble. Entonces la cultura en todo caso empezó a ser una familia. Se convirtió en una familia por ese lado, por el lado del teatro. Me conocía muy bien con Santiago, con Patricia, sí. Ariza. Con Patricia Ariza, sí. Uno dice Patricia, pero es Patricia Ariza, sí. Y pues con ese grupo. Y por otro lado, pues yo estaba mirando exposiciones, ¿no? Y el salto a la fotografía se dio, yo diría que por una necesidad, ¿no? Ya viviendo en París, en un momento me fui con el segundo esposo a París, con los niños preadolescentes. Ya él era parte del mundo del arte. Totalmente, sí, totalmente. Me vinculé muchísimo con los escritores también. Tengo muy buenos amigos escritores, los quiero inmensamente. Piedad Bonet, William Spina, son gente muy, muy, muy allegada a mí. Y se me abrieron las puertas era lo que yo quería, era el mundo en el que yo quería vivir y era el que vivo ahora. Eso es maravilloso. ¿El clima político te obligó a irte de Colombia? ¿Qué fue lo que pasó para que te fueras a París? ¿O simplemente fue la oportunidad de estudio de tu marido y entonces te fuiste a París, a una ciudad que va a ser definitiva en tu vida y ya para tu propia vocación? Fue una propuesta de querer ampliar los conocimientos los dos, en realidad, ¿sí? Nos fuimos a París con la idea de vivir 2 años y regresar a Colombia. Llevábamos el dinero justo que se había conseguido en un año para vivir 2 años en París. Eso nos alcanzó como para 1 año, ¿sí? Y por los gastos tan distintos, había que, para el arriendo teníamos que, para conseguir el apartamento hubo que pagar como 3 o 4 meses por adelantado de arriendo. Bueno, otras medidas que no se daban acá en ese momento. Y se nos acabó la plata. Nos tocó hacer otras cosas, traducciones, por ejemplo. Y luego esta persona se presentó, había un concurso para escritores de lengua española para las revistas de la UNESCO, un concurso entre Chile
y España, o sea, todos los países de habla hispana. Y yo le dije, preséntate. Se presentó y se lo ganó él. Entonces eso nos permitió quedarnos un tiempo mucho más largo, 15 años, con unas condiciones pues increíbles, Hay una maravillosas. cosa que mucha gente no sabe y es ese momento político de Colombia era un momento que quizás tiene alguna relación con el momento que estamos empezando a vivir hoy, que es el gobierno de Turbay Ayala, el Estatuto de Seguridad, la persecución a muchos estudiantes, personas de izquierda, no necesariamente parte de organizaciones insurgentes, aunque sí, algunos, muchos por supuesto, una represión brutal eh, que se hizo contra millones de personas, cientos de miles de personas, que hizo que ustedes constituyeran en París un comité de solidaridad, perdón, con los colombianos que estaban sufriendo esa persecución, que eran periodistas, que eran artistas, que eran gente de la cultura. ¿Por qué no cuentas un poco esa experiencia? Porque yo creo que la familia de la cultura que ya estabas construyendo permitió que también se empezara a tener una conciencia política del cuidado, de crear una colectividad, de apoyar a otros y a otras que iban a tener dificultades en esos años. Sí, yo siempre he estado muy relacionada con la situación del país, ¿no? Muchísimo. Y allá no fue menos. Tuve la suerte de una persona extraordinaria en Colombia que todos los lunes, en esa época Avianca, el correo de Avianca era muy importante, ponía los viernes un paquetico a nombre de Gilma Suárez, en donde mandaba recortes de cultura y de política. Y el lunes, en la boîte aux lettres, estaba en el buzón. En el buzón estaba el paquetico, de manera que siempre viví muy informada. Y aparte de eso, pues claro, allá no había celulares, no había, sino en Francia se llama el teléfono árabe, que es pasar la voz, ¿no? De lo que está pasando. La Radio Bemba. Aquí cubano. Se llama. Ah, bueno. Entonces llegó la noticia en la casa de que había una reunión en la Cité de colombianos. La Cité Universitaria es una ciudad donde viven los estudiantes donde al viven sur los de París. Estudiantes, sí, de todas las nacionalidades, ¿no? Que tienen la suerte de conseguir un sitio es un sitio inmenso donde hay pues habitaciones, digamos, ¿no? O aparte estudios, ¿no? Para los estudiantes que van a hacer maestrías o doctorados o cosas de eso. Y allí hubo esa reunión el sábado por la tarde. Por supuesto yo fui. Había muchos colombianos, yo no sé si 300, 400, 500, no sé, pero muchos. Era toda una manifestación. Todos angustiados por lo que estaba pasando en Colombia, pero no sabíamos qué hacer. Ninguno. Unos hablaban, otros hablaban. Esto era parados en el césped, ¿no? Y nunca me he acordado por qué, pero entre toda esa gente que estábamos allí, surgieron 3 personas para que hiciéramos un comunicado. Salió la idea de un comunicado que fuéramos a la prensa, a los sindicatos en París son muy, muy fuertes, a los medios, ¿no? Donde se pudiera divulgar la situación que estábamos viviendo en Colombia. Y de esas 3 personas, yo nunca he sabido por qué entre tanta gente surgí yo. No me acuerdo, ese momento no me acuerdo. Fueron 3 personas, otro que fue estaba haciendo un posgrado allá, candidato a la rectoría de la Universidad de la Universidad Nacional. ¿Quién era? Carlos Martínez. Uh-huh. Si él era economista, no sé, no me acuerdo. No lo he vuelto a ver, pero con alguna frecuencia lo veía antes. Y otra muchacha que que estuvo ese día, pero desapareció. Y yo, entonces, era un sábado, los invité el domingo al apartamento a desayunar. Llegaron al apartamento
nos sentamos a hacer el comunicado y de ahí surgió un movimiento muy, muy importante para divulgar la situación de Colombia, que era una situación realmente grave, ¿no? Cantidades de amigos y no amigos, de gente desconocida, pero muy importante en Colombia, que estaban llevando a las 4 o 5 de la mañana, que los sacaban de sus casas y los llevaban a las caballerizas de Usaquén, ¿no? Y cosas como que si yo tenía en mi libreta tu nombre, así no tuvieras nada que ver, ¿no? Con cuestiones políticas, también te buscaban. Fue una situación muy, muy horrible. Y nos pareció que teníamos que divulgarlo. Y eso activó algo que es una solidaridad entre artistas, entre gente de la cultura. Sí. En París, obviamente, llegó Felisa Burstyn, por ejemplo, murió en París, sí. En un restaurante, en una cena. Sí. Yo estuve en una... El 31 de diciembre se hacían unas fiestas impresionantes en el estudio de Saturnino Ramírez. Saturnino Ramírez, pintor colombiano. Pintor colombiano. Y allá llegó Felisa, precisamente con su marido, estuvieron un rato, montones de gente, eso entraban y salían. Una historia muy dura, la de ella y la de muchos latinoamericanos. Y la de muchos, que estaban... sí. Y como el 6 o 7 de diciembre, creo que el 7 de diciembre murió, ¿no? En el restaurante. De modo que sí, la vi por última vez, me pareció muy delgada, muy pálida, y aún en la noche me pareció muy, muy pálida. Y bueno, estuvo un ratico, yo me conocí con ella, hablamos un poquito, habló con todos y se fueron, pero yo creo que ya en ese momento estaba muy, muy afectada. Yo no creo que fuera, pues claro, la tragedia de estar uno de migrante es duro. Pero además perseguida y exiliada. Perseguida y exiliada, no era el caso mío, no era el caso mío, pero sí era el caso de ella, pero también el plomo de todas esas, ¿no? Del trabajo de ella, el plomo, fumaba cantidades, de manera que todo eso le congestionó su organismo, yo creo que tuvo que ver, se dieron las tres, un componente muy duro, ¿sí? Su propio organismo con el trabajo que hacía y pues la fatalidad de creer que ella era una persona subversiva. ¿Cuál era la conversación de ustedes como artistas y como un comité de solidaridad que recibía gente que se estaba exiliando porque estaba siendo perseguida o que estaba buscando refugio unos meses antes de ir a otro país, sobre lo que estaba ocurriendo en el país? ¿Cuál era la mirada que ustedes tenían sobre una sociedad que parecía como hoy cerrada un poco a sentidos mucho más libres, distintos, diversos, y que estaba reprimiendo a la gente? Lo que yo creo es que sí, la sociedad colombiana estaba muy afectada en general, pero tenían miedo, ¿no? Tenían miedo, por supuesto. Era un momento muy difícil, pero nosotros allá, pues a la distancia, también nos afectaba muchísimo, mucho, mucho, la situación de Colombia. La gente dice que, haciendo una parte, por favor, ¿no? Que me duele el corazón. A mí me dolió el corazón, pero me dolió. Yo sentía como un cuchillo quemado en el fuego cuando sucedió lo del Palacio de Justicia, que tuvo que ver también con el desastre de Armero, ¿no? Ver ese tanque entrando al palacio, en las puertas del Palacio de Justicia, yo no lo podía creer. Siempre me han preguntado cuáles son las fotografías más impactantes para mí, y son dos: la de los niños corriendo en Vietnam por una calle. My Lai. Sí, exacto, ¿no? Y los marines detrás, ¿no? Los niños desnudos, angustiados, y esa fotografía. Yo no podía creer que sucediera eso en Colombia. Eso parecía fuera de lo común, una vergüenza mundial, ¿no? De modo que sí hay esas tragedias que lo marcaban a uno muchísimo. Y allá en París, pues, ¿qué pensamos? Se creó un grupo
se fue achicando, digamos, toda esa montonera de gente que se presentó ese sábado, se achicó y se creó un comité en donde unos hacían publicidad, otros hacían los escritos, otros conseguían recursos, otros íbamos a los diferentes medios y a todas partes denunciando lo que pasaba en Colombia. Un comité que me parecía muy importante en ese sentido, porque cada uno de nosotros teníamos un rol. Éramos unas 12 personas muy, 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 muy disciplinados, digamos. En eso estaba Mario Calderón, el padre Javier, por ejemplo, que no lo he vuelto a ver. Es decir, algo que está muy mal, claro. no está Sí, tengo hospitalizado. muchos deseos sí, no sabía. Sí, él estuvo también, ¿no? Él, claro, mucho más. Era una persona. ¿Serio? Sí. Mario no, Mario era Mario alguien Calderón como fue nosotros, claro. asesinado Sí, junto a su no, esposa fue Elsa Alvarado una tragedia horrible. Sí. en Bogotá, Con Mario una década después de fuimos esto. muy amigos, le hice muy buenas fotografías que tengo de Mario Calderón, precisamente. Y bueno, se creó ese comité fue... al final tuvimos personería jurídica y se divulgó, digamos, en Francia lo que estaba sucediendo en Colombia. Yo quería reivindicar esa historia tuya porque no es muy conocida y creo que habla mucho de lo que ha sido toda tu vida, y es intentar en lo colectivo también imaginar un destino creativo, político distinto. Pero en ese momento también ocurre algo que es para donde ya vamos, digamos, y mencionas 2 fotografías que te han marcado la vida. Y es una manera secreta de empezar a habitar tu propia arte y tu mirada. Y no sé dónde conseguiste una cámara y por qué se te ocurrió la maravillosa idea que ibas a hacer como una de tus grandes obras en París, Sí, que me gustaría que le contaras a la gente, uno, dónde apareció esa cámara y qué fue lo que pensaste para ir a fotografiar en galerías, museos, a gente que miraba, a gente que estaba ahí mirando. Sí, pero antes de empezar esa parte tan extraordinaria de mi vida, que es lo que me habita hoy, ¿no? Yo quería terminarte con este asunto del comité que hicimos en París. Es que luego supimos que el presidente Turbay iba a ir a París y que iba a viajar por varios países. Entonces decidimos, pues, hacer una reunión. Es que sucedió algo muy importante en el mundo en ese momento. Los colombianos, sin tener relación, ¿no? Unos con otros. No había internet, no había celulares, ¿no? Los medios de comunicación en esa época eran muy escasos. En el mundo entero se crearon comités de defensa de la situación de la ciudadanía colombiana. En el mundo entero. Entonces decidimos hacer un encuentro en París, como su llegada, su primera parada en Europa del presidente era París. Decidimos hacer una reunión de comités del mundo, ¿no? Y se creó por llamadas, porque, bueno, allá en París ahora no existe eso, pero se conseguían teléfonos donde quedaban, no sé, la técnica, la mala de los teléfonos, alguien hacía algo raro en los teléfonos públicos. El truco de la monedita con hilo. Cualquier cosa de esas, sí. Pero resulta que resultaba uno con teléfonos donde se podía hablar horas al extranjero sin pagar. Eso eran colas de extranjeros llamando en esos teléfonos. Entonces, por la línea que fuera, hubo en París un encuentro. Llegaron de Estados Unidos, de San Francisco, de colombianos, por supuesto, de Nueva York, de los países de los nórdicos, de la misma Europa, de los países que yo les digo mal llamados socialistas, ¿no? Porque era una situación horrible, hay que reconocerlo. Llegó mucha gente a París, mucha gente.
todos estudiantes, que una jornada impresionante, no teníamos, por supuesto, dineros allí para sostenerlos, ¿no? Entonces, en las casas de los amigos los alojamos a todos. El tiquete del metro era pasarse el metro, saltarse, sí. La comida en los restaurantes universitarios que valían $3, tres francos, no, nada. Y en esa forma hicimos ese encuentro en París. ¿Tienes fotografías de eso? No. En esa época todavía no tomaba fotografías, pero fue un encuentro muy interesante. Por casualidad, estaba en París, había llegado a París a algo, Enrique Santos Calderón, Tirado Mejía. Álvaro Tirado Mejía, María Jimena Duzán. Recuerdo a los tres, estuvieron en el encuentro también. Era como definir qué íbamos a hacer en las diferentes ciudades donde iba a viajar el presidente Turbay, que en muchas ciudades no estaba invitado. Él llegó con un avión lleno de gente a pasearse por Europa. Sí, eso nos produjo una situación horrible a mi familia. Empezaron a ser perseguidos, ¿no? Sí, eso fue duro. Los allanaron una vez en París. Nos allanaron un día, un lunes por la mañana, pero antes de llegar el presidente, como unas 2 semanas antes, la avanzada, que siempre va cuando va un presidente, o acá mismo en la ciudad, si el alcalde va a ir a una casa, primero va la avanzada a ver qué hay alrededor de esa casa. Sí, nos llegó la policía un día por la mañana, un lunes a las 6 de la mañana. Mentiras, a las 9 de la mañana. Y tocaron a la puerta. ¿Quién es? La policía. Entonces la policía venía por nosotros. Yo cogí un libro de mi marido, que acababa de llegar, que había editado Colcultura. Lo metí al bolso, había llegado el día anterior y nos llevaron a la policía, como llevar al Chacal, porque en el edificio donde vivíamos, entonces en el piso de arriba habían policías, en el otro, en la puerta también, y 2 camionetas. Un operativo. Un operativo. Nos llevaron y pues no, contábamos que estábamos denunciando lo que estaba pasando en Colombia, con la coincidencia, o no coincidencia, sino ponían a mi marido le preguntaban en una sala y a mí me preguntaban y decíamos lo mismo. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Qué éramos? Bueno, al final... Activistas. Sí, denunciando lo que estaba sucediendo en Colombia. Nada más. Esa era toda nuestra situación y nuestra función. Y bueno, por la tarde, eso fue a las 9 de la mañana, como a las 6 de la tarde salimos de allí. Yo les dejé una nota a mis hijos que estaban en el liceo, contándoles lo que había pasado. Y nos dijeron que regresáramos. No podíamos caminar por unas cuadras alrededor de nuestra casa ni de la embajada. Les prohibieron. Sí, pero todos los artistas se iban para la casa a chismear. Todos nos íbamos, se venían al apartamento a conversar, a mirar lo que nos estaba sucediendo, muy solidarios. Todos estaban angustiados por la situación de Colombia. Todos. Afortunadamente, pues los artistas eran, pues la gente del mundo del arte y de la cultura tiene otra mirada, ¿no? No son borregos. Tiene una mirada muy, muy actualizada y muy humana de lo que pasa en el mundo y de lo que nos pasa a nosotros mismos. De manera que hubo y todos éramos amigos, ¿no? Donde hoy había una comida en tu casa, luego a los 8 días había en otro lado, y siempre era para reunirnos a mirar la patria, ¿no? De la mejor manera.
¿Cómo salieron de esa situación? Que hay una anécdota que es muy buena que me has contado antes y es cómo resolviste esa situación. ¿Cómo lograste salir de la comisaría? Eso me lo contaste alguna vez y ya no me acuerdo. Nos salimos de la comisaría y nos mandaron ir después de esa, de esos requisitos que nos pusieron, de que no nos podíamos acercar a ninguno de estos sitios, nos consideraban seguramente Subversivos. peligrosos, subversivos, sí. Eh, Antes, fíjate que en una época mandaban a los subversivos, en un caso como la llegada de un presidente a la isla de Córcega. Y esta vez nos dieron fue unos límites donde poder andar. Y nos pidieron que volviéramos como a los 20 días a la prefectura de policía de París. Y allí el encargado de América Latina nos dijo que nos volviéramos informantes, que, que nosotros teníamos muchos contactos con otros movimientos de América Latina y que nos quedábamos, que la policía no podía, no alcanzaba a llegar a esos sitios y que nosotros podíamos estar con esos grupos que eran nuestros amigos, ¿no? Y contarles a ellos qué estaba pasando y nos ofrecían todo lo que necesitáramos en París. En ese momento no había UNESCO todavía en la mirada. Volverse espías. Exacto. Bueno, nosotros les dijimos no tenemos ninguna relación con ellos, y era cierto, no teníamos ninguna. Y dijeron sí la tienen, y nos sacó del escritorio unos panfletos, ¿no? En donde grupos, comités de América Latina, de Argentina, de Chile, de Brasil, de países de América Latina, habían sacado track eh, repartiendo por todo París de lo que estaba sucediendo en Colombia, ¿no? De modo que dijimos, no sabíamos que hubiera ese movimiento de solidaridad tan importante. Y les dijimos que nos dieran 20 días para, para, Decidir. para decidir. Cuando bajamos las escaleras, dijimos, nos regresamos a Colombia, nos regresamos porque nosotros no somos perseguidos, ¿no? Porque sí nos dijo, el que no acepta, si lo encontramos en una manifestación, los tomamos, los ponemos en un avión y les avisamos a la policía de su país. Esa fue la advertencia. Entonces dijimos, no, pues no tiene sentido esto. Bajando las escaleras, dijimos, nos regresamos a Colombia. Y fue muy duro porque todas las noches, en esos 20 días, mientras regresábamos a la policía, todas las noches bajábamos ropa, bajábamos todas nuestras cosas de cocina, lo que fuera, todo lo estábamos. Lo único que dejamos fueron los libros, que se podían enviar 5 kilos, ¿no? A Colombia. Entonces todos los amigos metidos en la casa ayudándonos a empacar libritos, ¿no? Luis, Emma Reyes, Saturnino Ramírez, todos los amigos. Yo recuerdo que mi hijo... Y ustedes les contaron a ellos lo que estaba pasando, claro. Claro, ellos inmediatamente supieron todo, les avisamos. Yo recuerdo que mi hijo tenía como unos 14 años, uno de mis hijos, de mis 2 hijos, y me dijo a mí, ¿ves? Si te hubieras casado con un banquero, estábamos enviando billetes. No, pero mira, estábamos mandando libros. A mí me pareció chistosa la acotación Ya habías estado casada con un banquero. Sí. Ya habías cambiado el billete por la felicidad de la cultura. Exactamente. Con gente que piensa. Pues regresamos a Colombia, yo tuve a mi hija acá, yo venía embarazada, tuve a mi hija acá y luego supimos que la UNESCO lo estaba buscando a él. A tu esposo. Por todo Bogotá y por todo, como nos vinimos intempestivamente, ¿no? Teníamos la dirección de París en la UNESCO. No habían resuelto todavía quién era el ganador. Y un profesor, el rector de la Universidad del Atlántico, amigo de Álvaro,
nos llamó y nos dijo, aquí te están buscando, la UNESCO te está buscando por todas partes. Entonces ya nos comunicamos y sí, él había ganado y ya nos mandaron entonces eh, pasaje para la familia. No, Cambió la situación cambió la en unos situación. meses, en un No, tiempo pues no, corto. un tiempo impresionante porque ya con estatuto diplomático, ¿sí? Esto no tenía nada que ver con el gobierno colombiano, esto fue UNESCO. UNESCO, funcionario internacional se llama eso, de la UNESCO. Y ya regresamos a unas condiciones totalmente distintas. Ya no los volvieron a No, perseguir. no, ya Eran no. diplomáticos. Exactamente, vivíamos en París, pero no dependíamos de las Naciones Unidas. Pero como tu mirada siempre ha sido secreta, entonces volvamos Ahora, a nuestra historia de la de fotografía. Gilma saliendo del mundo diplomático para irse a observar y a fotografiar. Exactamente. No, entonces estando allí, pues yo siempre he creído que la fotografía la tomé como una necesidad. Quería estudiar literatura, pero mi hija era una bebé. Y entonces en el invierno, que la gripita, la no sé qué, me quedaba muy difícil. Entonces dije, yo tengo que hacer algo que me permita por mí misma, ¿no? Hacer, hacer algo nuevo. Y resultó, me regaló mi marido una cámara de fotografía y ahí me enloquecí con la cámara. Yo tomaba fotos, todo lo que encontraba, desde salir a comprar la baguette, ya llevaba la cámara y tomaba fotografías, todo lo que encontraba. Es más, salíamos los domingos siempre para el Pompidou o para ver exposiciones y cuando se daban cuenta ya ellos llevaban 2 cuadras o 3 cuadras y yo me había quedado haciendo fotografías de aldabas. Es que en París todo es fotografiado, todo es fotografiable, de modo que sí, me obsesioné muchísimo. Y el hecho de andar en galerías y en museos me permitió hacer fotografías en esos lugares que no me había dado cuenta que, que había algo allí importante. Me lo descubrió Gustavo Salamea. Una noche en mi casa, en París, le mostré los trabajos y me dijo, lo que más me ha gustado son las fotografías de los museos. Y me puse a ver que en realidad había un hilo conductor entre una fotografía y otra. No, estaba fotografiando la gente que estaba mirando las obras. Y entonces, ¿qué encontraba? ¿Qué estaba haciendo? Estaba haciendo la relación del visitante, del que estaba mirando la obra, con la obra, o en contraposición. Y tenía, pues no tenía muchas, unas 6, 7 fotografías, pero eso me indujo a empezar a ir todos los días, ¿no? A las 9 de la mañana me iba para el Pompidou, para el Museo d'Orsay, en Con París tu hay muchos cámara. museos, con mi cámara, hacía fotografías, trabajaba y luego acumulaba rollos y, y alquilamos una, una habitación, una piecita en el mismo edificio y allí acomodé mi cuarto oscuro y también por por mí misma empecé A a revelar. revelar. Sí, con muchos errores, por supuesto, con muchos, muchos errores, pero es un trabajo que, que fue muy importante para mí porque luego quise hacer, aprender fotografías, cámaras de gran formato y entré a una escuela a trabajar cámaras de gran formato y el profesor, claro, ellos exigían que tenía que haber ya un cierto trabajo, ¿no? No era empezar a mirar cómo se ponía el rollo en la cubeta, en el, ¿cómo se llama? En el tarro ese. Y todos por la tarde, a las 5 de la tarde, se paraba el trabajo y cada alumno mostraba lo que hacía. Y yo dejé que pasaran todos y al final llevé mi trabajo. Y el profesor y claro, todos los demás mirando, y de pronto me dijo, ¿tú qué estás haciendo aquí? Le dije, aprendiendo. Entonces me dijo, ¿tienes tiempo para hablar con el director?
le dije que sí, claro. Entonces terminamos todo, recogí mi trabajo y me llevó donde el director y le dijo, mire, quiero que mire esto. El director me dijo que mensualmente se reunían los grandes fotógrafos de Francia, ¿no? A mirar trabajos entre ellos y a discutir la fotografía, que si quería ir allá. Yo le dije que sí, que claro. Y entonces ese director me llevó a esa reunión y uno de ellos me dijo que las fotografías mías le parecían extraordinarias, pero que en la impresión, ¿no? Estaban muy tensas, me dijo, ¿no? O sea que había que mejorar el color, muy oscuras, ¿no? Algunas. Y me dijo que él me podía presentar, me dijo exactamente eso, al laboratorista que le hace las fotografías para exposiciones, únicamente para exposiciones, a Cartier-Bresson, a Duanot, a no sé quién, y como para ellos lo que es mejor en Francia es lo mejor del mundo, que venían de otros países a que él les hiciera el laboratorio para exposiciones. Y entonces, sí señor, me presentó al señor, y el señor me dijo que, yo le dije que quería aprender laboratorio con él, por supuesto, miró el trabajo y me dijo que sí, que quería ser profesor mío y me invitó a su escuela. Y así, ese es, digamos, el paso de mi trabajo, ¿no? Ya allí tuve la mala suerte para mí porque me puso de monitora. Y le dije, no, yo quiero aprender desde el comienzo. Me dijo, no, tú estás para ser monitora. Entonces, esa fue una experiencia que tuve en París. Y luego se presentó ya el regreso, que fue intempestivo en realidad. Recuerdo que tuve una... O sea, tú no estabas pensando en regresar. No estaba pensando en regresar, ya había conseguido una galerista que me hacía exposiciones. Y a raíz de eso surgió un señor, un editor, estuvo en mi apartamento, le gustó mucho mi trabajo y quería hacerme un libro. ¿Sí? Había encontrado que esas fotografías, es cierto, lo que me dijo el señor es lo siguiente. Si yo voy con la cámara a un museo o a una galería y veo algo que me atraiga, yo tomo la fotografía, pero veo que usted lo hace consistentemente, que es su trabajo. Eso es lo que no se ha desarrollado. Yo sé, yo conozco, era un editor de libros de fotografía. Y sí, estábamos en esa idea, digamos, y surgió mi venida a Colombia y se paró ese trabajo. Porque quedé obviamente desconectada del señor, ¿no? Pero sí, hice un trabajo bastante grande, tengo un trabajo inmenso, que mis amigos me dicen que soy una desagradecida conmigo, ¿no? Porque no he trabajado, tengo cantidades de negativos, de diapositivas, tengo montones, que en algún momento de mi vida, espero que alguien que me escuche el cielo, tome el trabajo en la fotomaratón, ¿no? Dirija el fotomuseo y yo pueda empezar a trabajar toda mi obra que la tengo guardada. Que la queremos ver todos los que te queremos, porque además le has dado mucho a la gente, como estamos demostrando, y tu destino y tu energía y tu forma de ir encontrando caminos es tan misteriosa también gracias a tu generosidad. Entonces, al regresar, pues me imagino que hay que inventarse otro camino porque ya no estabas en París, ya no tenías al amigo laboratorista, seguramente ya no ibas a tener el mismo esposo y aquí vivir de la fotografía pues no era tan fácil. Así que, ¿qué fue lo que inventaste? Que creo que es una de las obras que Colombia tiene que reconocer, que es esta idea de que la fotografía tiene que habitar lo público, que la fotografía es un arte, que nos merecemos observar la belleza de lo que nosotros mismos producimos con nuestra mirada. Sí, eso es de las irresponsabilidades mías, ¿no? Porque mi mundo está lleno de irresponsabilidades también. Regresé a Colombia, bueno, como
sin un peso, ¿no? En unas condiciones económicas, digamos que dramáticas. Pero yo había cultivado una relación con la fotografía, había alcanzado a hacer una exposición acá en la Garcés. Garcés, en esa Velázquez. época se llamaba Garcés Velázquez, ¿sí? Em, con Enrique Santos Calderón. Me había ofrecido las páginas. Él dirigía el suplemento dominical, creo que se llamaba. No, eso Las era del lecturas espectador. dominicales. Lecturas dominicales. Y me ha ofrecido las páginas para que enviara las fotografías que yo quisiera. Entonces, en el Cromos estaba el papá de Gustavo Salamea, Alberto Salamea, dirigiéndolo. O sea que yo mandaba fotografías, claro, al tiempo en particular, porque allí me pagaban, pero mantenía relaciones. Entonces regresé, llegué un día directamente a la oficina de Enrique, me dijo, ¿qué haces acá? Le dije, me separé. Necesito trabajo. Y entonces me dijo, pero Gilma, yo no te puedo dar el trabajo, el sueldo que tú necesitas para vivir acá. Le dije, no importa, dame lo que tengas, lo que puedas hacer, y yo busco por otro lado. Entonces sí, me puso a fotografiar a personajes, ¿sí? Y yo había hecho la exposición de Botero en los Campos Elíseos. Habías Cubrí, fotografiado esa. cubrí desde que llegó la tractomula a los, al frente al Compalé. Y yo le dije a él, como unas 2 semanas antes, le dije, él me contó, y entonces le dije, yo voy a fotografiar desde que lleguen las tractomulas, y así fue. Tengo una fotografía de las tractomulas con las esculturas frente a ese edificio, y, y les estaba mandando estas fotografías. Botero feliz, porque lo que a él le encantaba era los que le compraban, que eran sobre todo la comunidad judía en esa época, y los que le hacían prensa. Entonces le encantaba que yo le hiciera prensa porque yo le mostraba. Entonces me invitaba a sus bacanales. Y, y sí, Enrique me puso a ese trabajo. Vendí las fotografías de Botero en los Campos Elíseos. Bueno, y ahí fui organizando mi vida. Y estando donde Gustavo Salamea, mientras conseguía dónde vivir, porque ellos me decían, hermanita, En la los dos, Macarena. en la Macarena, un día, una noche estábamos haciendo la comida los dos, Gustavo, y yo le dije, óyeme, ¿yo dónde voy a exponer acá? Me dijo, no tienes dónde, Gilma. No tienes dónde, porque acá en las galerías de los museos exponen fotografía. Y yo le dije, eso hay que crearlo, Gustavo, eso hay que hacerlo. Lo dije con la irresponsabilidad. Yo no había hecho jamás una propuesta, no sabía cómo se hacía nada. Y empecé a buscar la manera, a buscar las formas, a presentar una propuesta, cosas que yo no había realizado en mi vida porque no había tenido esa conexión de presentarle al gobierno ni nada. Y finalmente se creó un proyecto. Antes le pedí cita al ministro de Cultura, que en ese momento estaba saliendo, era... Casas. No, Ramiro Ramiro. Osorio. Le pedí cita, me la dio. Antes de ir al ministerio, pasé por los derechos de autor y dejé el proyecto, ¿no? En derechos de autor. Y me fui donde Ramiro. Ramiro me recibió de una manera extraordinaria, muy especial. Recuerdo una frase, me dijo, lo increíble es que a nadie se le haya ocurrido, Irma, hacer esto que me estás presentando. ¿Y cómo hacer los estatutos? Yo no sabía de estatutos. Le dije, no tengo ni idea. Entonces llamó al director de jurídica del ministerio, lo llamó y dijo, venga que te tengo un proyecto acá para que me ayudes. Y entre él, Gloria Sea me dio los estatutos del Museo del Mambo.
María Mercedes Carranza, adorada conmigo, me dio los estatutos de la Casa Silva. ¿Quién más me dio? Como 3. Patricia Ariza, que ellos tienen esa asociación, creo. Corporación Colombiana. Corporación, sí, era distinto. Yo tampoco sabía de corporaciones ni de fundaciones cuál era la diferencia, pero ahí se armó. Y empecé a llamar amigos. Para mí era muy importante que en su vida pública y privada fueran impecables. Empecé a llamar Gloria Valencia de Castaño, que me hace falta todos los días, qué mujer tan extraordinaria conmigo y con el fotomuseo. La llamé a la casa y le dije que quería contarle un proyecto. Me dijo, vete a las 9, estoy a las 9 en RCN. RCN, sí. Llegué a las 9, estaba hablando, pasó la cuña y entonces enseguida salió y le conté. Me dijo, ¿dónde quieres que te firme? Le dije, no, hasta ahora te estoy invitando a que me apoyes. Me dijo, cuentas conmigo. Tolimense también. Tolimense también. Gloria, William Ospina, Marta Sen, todo del mundo de la cultura. Gloria Triana. Resultaron como unos 20 nombres, todos en el mundo de la cultura, que conocían mi trabajo, que les parecía buenísimo y que me conocían a mí. Todos extraordinarios. Se llegó el día en que hicimos una primera reunión, todos firmaron. Tengo las... y Ramiro, adorado, en ese momento salía del ministerio y fue tan especial conmigo que me dio el teléfono de su casa para lo que se me ofreciera. Nunca lo llamé, nunca tuve necesidad, pero como ya salía del ministerio, lo invité a que fuera también fundador y me dijo que con mucho gusto, y él también firmó. Entonces tengo una cantidad de firmas en esa primera acta, pues de una gente muy valiosa de la cultura de este país. Pues en 2 años se cumplirán los 30 años de esa maravillosa idea que se llama Fotomuseo, sí, que ha tenido bienales, exposiciones públicas, grandes, medianas, dificultades, complejidades, y que otra vez, casi tú como una hormiguita con tu camarita, has mantenido con una persistencia admirable. Este 5 y 6 de septiembre en Bogotá, Gilma, que ha impulsado otra iniciativa maravillosa que es la fotomaratón, que es que los ciudadanos se vuelquen a la calle a fotografiar, a mirar y a concursar con su mirada en el empeño de fotomuseo que tiene Gilma. Están invitados a esta experiencia. Yo sé que nos quedan miles de temas entre el tintero, pero yo solamente quería hacer esta conversación para darte las gracias, porque creo que mirar, y eso me lo has enseñado tú, es reconocer. Cuando uno mira, reconoce la belleza, reconoce la bondad, reconoce la persistencia, la generosidad. Y tú has mirado y nos has mirado durante mucho tiempo, y como lo dijiste, te olvidaste quizás de tu propia mirada, de sacar esa mirada, y creo que nos corresponde a muchos de nosotros cuidar esa mirada porque es una obra inmensa. Así que quiero darte las gracias, no solo por esto, porque has hecho documentales, has hecho libros, te has empeñado en seguir defendiendo la fotografía en un tiempo en donde mucha gente dijo que eso ya no era importante. Así que gracias, Gilma, por toda tu tarea. Gracias a ti por darme esta oportunidad de contar una parte tan pequeña de mi vida, de la fotografía, por supuesto. Y sí, hay que seguir adelante, hay que seguir adelante. Este mundo requiere de un trabajo intenso, no solamente de la mirada, sino del humanismo, ¿no? Que tenemos que expandirlo, porque nos esperan épocas bastante difíciles. Durante esta emisión hemos pasado algunas de las imágenes de Gilma, perdón. Yo los invito a que vean también los documentales sobre fotógrafos colombianos que realizó con su hijo, que están disponibles en RTVC. Hay documentales maravillosos sobre Nereo López, Henry Agudelo, Abdul Hayek, Liliana Toro, Carlos Duque.
Francisco Carranza y muchos otros en la plataforma de RTBC Play, que se animen al tema del fotomaratón, que visiten la página de Fotomuseo y que las autoridades culturales del país piensen que lo que ha hecho Gilma solita, con un puñado de buenos amigos, es una obra que debería volverse pública. A ustedes, como siempre, al terminar estas conversaciones pendientes, una llamado a la colaboración. Gilma lo ha demostrado aquí. A veces se necesitan amigos y amigas para seguir caminando al 311-494-5747. Ese es nuestro NECI y la llave, ese mismo número con una @ adelante. Aquí no queremos tener la razón, pero sí llenarnos de razones y con miradas como la de Gilma Suárez, conservar nuestra esperanza radical. Nos vemos en la próxima conversación pendiente.